apreciados hermanos, ¿cómo están? Es una alegría, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a estudiar en esta noche el libro de Historia de la Redención, capítulo número 7, Set y Enoc. Este estudio está basado en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 25 y 26, la generación desde Adán hasta Noé. Y dice: y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Set era un hombre muy respetable, ya que Caín mató a su hermano Abel. Set iba a reemplazar a Abel. Era un hombre que respetaba las leyes de Dios, ¿sí? Y se separó de los descendientes de Caín para poder evangelizar y llevar la palabra del Señor, hacer reflexionar a aquellas personas que se habían apartado del Señor, pues la maldad crecía y aumentaba. Y lamentablemente vemos que al final la descendencia de Caín estaba pervertida. Y eso sí, como Set cumplía su tarea, la tarea que el Señor le asignó, de llevar su palabra y hacer reflexionar a la gente, de dejar el pecado, abandonar el pecado por completo, apartarse del mal y acercarse al Señor. El Señor le dio a conocer a Enoc lo que iba a pasar en un futuro. Le dijo de que iba a destruir la raza humana mediante un diluvio, pues la maldad iba creciendo más y más. Entre tanto que Enoc enseñaba, muchas personas creían en él y se arrepentían, pero también habían personas que no creían en él, rechazaban por completo los mandamientos del Señor. Enoc, al igual que Set, se separó de los descendientes de Caín por la mala influencia que estos tenían. Vamos a leer el siguiente párrafo y dice: Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad. Había en la tierra quienes reconocían al Señor, lo temían y lo adoraban. Pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día por temor de verse afectado por su infidelidad y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso. Su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y la oración. Permanecía ante el Señor y oraba para saber su voluntad más perfecta, de manera que la pudiera cumplir. Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería con el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caería sobre la tierra. Enoc servía de corazón al Señor. Él tenía una comunicación constante con nuestro Padre. Es por ello que el Señor enviaba a sus ángeles, quienes le daban instrucciones a Enoc. Enoc llevaba este mensaje a aquellas almas perdidas que se habían apartado del Señor. Los ponía a reflexionar una y otra vez. Tristemente, la descendencia de Caín había caído en pecado, habían olvidado a su Creador.
pisoteaban los mandamientos del Señor. Enoc se conmovió, se puso muy triste por aquellas personas, pues sabía cuál sería su final. Enoc se había separado de los descendientes de Caín por la mala influencia que estos tenían, pues de alguna forma iban a influenciar quizás en Enoc, en sus actos o pensamientos. Es por ello que Enoc se apartó de ellos. Sin embargo, continuaba llevando este mensaje. Algunos lo escuchaban, pero otros no lo oían. El Señor le había dicho a Enoc de que no siempre iba a contender con la raza humana, sino la destruiría con el diluvio. Le dio a conocer los planes que tenían. Enoc se sorprendió. Pero qué privilegio de poder saber y ver qué es lo que iba a pasar en un futuro. ¿Todo por qué? Por la estrecha relación que tenía Enoc con Dios. Esa fe inquebrantable, esa obediencia a sus mandatos. Es por ello que se dice que Enoc caminó con Dios. El Señor había preservado su hermoso jardín del Edén hasta ese momento, cuando vino el diluvio. Cuando nuestro Señor retorne por segunda vez y lleve a sus hijos al cielo, nos mostrará un jardín del Edén, sí, mucho más glorioso que aquel que fue en un principio. ¡Qué linda bendición! ¡Qué linda promesa y esperanza tenemos en conocer aquel hermoso lugar! Simplemente tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Un pastor vino a mi casa y mencionó una hermosa frase que me gustó. Y dijo: es mucho más fácil no perderse que perderse, porque tenemos los privilegios para salvarnos. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? ¿Y cuántas cosas sigue haciéndolas para nosotros salvarnos? Simplemente debemos dar aquel primer paso y aceptar a nuestro Creador y obedecerle. Y tenemos esa linda promesa de llegar a ser salvos. Vamos a continuar leyendo. Y dice: el Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc tuvo el privilegio de conocer los acontecimientos que iban a pasar antes de la venida de nuestro amado Salvador. ¡Qué privilegio, mis estimados hermanos! Enoc ya tenía conocimiento de estos hechos. Seguramente él se sorprendió. Se quedó asombrado por aquella escena. Asimismo, él vio el fin del mundo, aquel terrible momento que llegará. Así es, tarde o temprano. Enoc ya había visto todo ello, las calamidades que iban a pasar, las guerras y otras cosas más. ¿Cuántas cosas habría visto? Porque los hechos que van a pasar son terribles, queridos hermanos. Los momentos más espantosos nos esperan. Y vemos que todo está cambiando con esta terrible enfermedad que nos acecha. En esta pandemia, muchas personas descienden al sepulcro y sin conocer a Cristo. Nosotros tenemos ese gran privilegio de conocer. Agradezcamos al Señor y compartamos con los demás.
Pues no es novedad, mis estimados hermanos. Todas estas cosas mencionan la palabra del Señor, que van a pasar. Y todas estas cosas nos anuncian de que la venida del Señor está cerca. Vamos a continuar leyendo. Y dice: Enoc estaba preocupado por los muertos. Le parecía que los justos y los impíos irían juntos al polvo y que ese sería su final. No comprendían claramente el tema de la vida de los justos más allá de la tumba. En visión profética se lo instruyó con respecto al Hijo de Dios, que habría de morir como sacrificio en favor del hombre, y se le mostró la venida de Cristo en las nubes de los cielos, acompañado por una hueste de ángeles, para dar vida a los justos muertos y rescatarlos de sus sepulturas. También vio la corrupción que prevalecería en el mundo cuando Cristo apareciera por segunda vez, que habría una generación jactanciosa, presuntuosa y testaruda, en abierta rebelión contra la ley de Jehová, para negar al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, pisotear su sangre y despreciar su expiación. Vio a los justos coronados de gloria y honor, mientras se separaba a los impíos de la presencia del Señor para ser consumidos por el fuego. Enoc se había preocupado un poco. Claro, como empezaba apenas los primeros años después de la salida del jardín del Edén, Enoc no se imaginaba qué es lo que iba a pasar en un futuro. Él creía de que los justos y los malvados iban a morir y quedar en el polvo. Pero no veía más allá de la muerte. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando Cristo iba a retornar a la tierra por segunda vez? Los justos resucitarían y los malvados también. Enoc seguramente se quedó asombrado. ¿Qué es lo que iba a pasar después de la muerte? Asimismo, Enoc vio cómo el Hijo de Dios iba a ser insultado, golpeado y al final ser muerto, pues este era el plan de salvación para redimir, para salvar a sus hijos perdidos. Seguramente Enoc se conmovió por aquella escena. Cuán grande e inmenso es el amor de nuestro Creador, que da la vida por los pecadores. Había visto la escena cuando Cristo vendría por segunda vez con sus santos y millares de ángeles. Qué privilegio de ver a nuestro amado Salvador venir en las nubes. También vio Enoc la corrupción que iba a inundar la tierra, pues iba a ser una generación jactanciosa, una generación testaruda, presuntuosa, que iban a estar abiertamente en rebelión contra las leyes del Señor. Y no estamos en esos tiempos, mis estimados hermanos, donde la maldad crece más y más. Y ya no hay límites, ya no hay justicia, ya no hay perdón ni amor. Y las cosas que están pasando, las calamidades, las guerras, todavía los ángeles retienen los vientos, pero muy pronto estos vientos serán sueltos. Y toda la tierra sabrá en qué situación lamentable se encuentra. Ahora es cuando, mis estimados hermanos, nosotros debemos reflexionar, pues Enoc, apreciando, viendo cada una de esas escenas, seguramente se puso triste por la situación de la humanidad y esta generación lamentable. Vamos a continuar leyendo.
Enoc repitió fielmente al pueblo todo lo que Dios le había revelado por medio del espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de su impiedad para temer y adorar al Altísimo. Enoc, después de haber visto aquella fabulosa escena, llevó este mensaje a las demás personas, pero no todos le creyeron, sino solo algunos. Aquellos se arrepintieron y se acercaron, retornaron nuevamente a los brazos del Salvador. ¿Cuán estrecha era la relación de Enoc? Enoc aborrecía la iniquidad, amaba más lo recto, amaba los mandamientos del Señor y hacía hasta lo imposible, mis apreciados hermanos, de obedecer lo que el Señor manda. Es por eso que Dios no permitió que Enoc muriese. Envió a sus ángeles para que éstos lo llevaran al cielo. Entre tanto, Enoc enseñaba a la gente, desapareció. Todos se quedaron sorprendidos. Fueron a buscar a Enoc de un lado para el otro. Buscaron en los sitios donde frecuentaba, pero no lo encontraron. Y así que al final ellos concluyeron diciendo de que Dios se llevó a Enoc. Y es así, mis estimados hermanos. Enoc ahora se encuentra en el cielo. Y obviamente, ¡qué gran privilegio! Esa es la promesa, mis apreciados hermanos. La promesa que nos espera de irnos al cielo. Así como Enoc se fue al cielo. Vamos a continuar leyendo. Mediante la traslación de Enoc, descendiente del caído Adán, el Altísimo nos enseña una lección de suma importancia, que todos los que con fe confían en el sacrificio prometido y obedecen fielmente sus mandamientos serán recompensados. Aquí se presentan nuevamente las dos clases que existirían hasta la segunda venida de Cristo: los justos y los malvados, los rebeldes y los leales. Dios recordará a los justos, los que lo temen, los respetará, honrará y dará la vida eterna por causa de su amado Hijo. Pero a los malvados que pisoteaban su autoridad, los destruirá y los eliminará de la tierra y serán como si nunca hubieran existido. ¿A cuál bando queremos pertenecer, mis apreciados hermanos? Porque solo hay dos caminos que elegir. ¿Por cuál camino andarás? Ahora es cuando nosotros debemos elegir, mis apreciados hermanos, porque nos espera una maravillosa corona, una vida eterna al lado de nuestro amado Salvador, si tan solo obedecemos sus mandamientos, así como Sed, así como Enoc obedecieron. No entristezcamos al Espíritu Santo. Aceptemos de corazón lo que el Señor manda. Y no un amor superficial, sino un amor sincero, que sea reflejado en nuestros hechos. Aún estamos en tiempos de oportunidad. Sepamos aprovecharlo. Esa es la promesa, mis apreciados hermanos. Una vida eterna, una vida inmortal. Todo porque nuestro amado Dios envió a su único Hijo a morir en una cruz para el perdón de vuestros pecados. Enoc se apartó del mundo y estuvo en soledad para comunicarse con el Señor, para tener estrecha comunión con Él mediante la oración. Así como Enoc se acercó más al Señor en ferviente oración, Él representa a los futuros cristianos que estarán en estrecha comunión con el Señor y llegarán a ser salvos. Enoc
representa a los fieles de los últimos días, pues la maldad va avanzando más y más, va en aumento sin límites. Tristemente, la situación de la humanidad, y en esta generación mucho más. Cosas que vemos, cosas que oímos, que nos sorprendemos. Es lamentable la situación de la humanidad. Ahora es cuando, mis apreciados hermanos, debemos entregarnos en los brazos de nuestro Salvador, apartarnos del mal y hacer como Enoc lo hizo, tener una estrecha comunión con Dios. Ahora es cuando debemos ponernos de rodillas y pedir al Señor un cambio, una reforma en nuestra vida. Vamos a continuar leyendo y este es el último párrafo para finalizar. El pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que los rodean y buscará la pureza de pensamiento y santa conformidad con la voluntad divina, hasta que su excelsa imagen se refleje en él. Como Enoc, se estarán preparando para la traslación al cielo. Mientras se esfuerzan por instruir y amonestar al mundo, no se amoldarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán mediante su santa manera de vivir y su ejemplo piadoso. La traslación de Enoc poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio representa la traslación de todos los justos que vivirán en la tierra antes de la destrucción de ésta por medio del fuego. Los santos serán glorificados en presencia de los que los odiaron por su leal obediencia a los justos mandatos de Dios. El pueblo, apreciados hermanos, se apartarán de las costumbres que hay en este mundo. Quizás hay muchas personas que se burlan de nuestra religión, de nuestros actos, de las cosas que hacemos para la gloria de nuestro Salvador, obedeciendo sus mandamientos. Y quizás es cuestión de burla, un rechazo por parte de la familia, vecinos y amigos. Pero mis apreciados hermanos, así como el Señor trasladó a Enoc al cielo, también lo hará con sus hijos obedientes, aquellos que obedecen sus mandamientos y aceptan a su Hijo como el único Salvador del mundo. Los santos serán glorificados gracias a nuestro amado Salvador. Aprovechemos esta oportunidad y entreguémonos a Él y seamos sus fieles servidores, así como Seth y Enoc, quien fue trasladado al cielo. Que el Señor los bendiga. Amén.